En los deportes, la tricolor viajó hacia España para su amistoso ante Irak. Además, revisamos todos los goles del fútbol internacional. José Cifuentes, Jackson Méndez y Diego Palacios se proclamaron campeones en Estados Unidos. Teleamazonas presenta 24 horas con Luis Antonio Ruiz. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas emisión estelar. Empezamos con la información en este 5 de noviembre del 2022. Ponga atención. Santo Domingo de los Sáchilas fue decretado en estado de excepción tras los 11 atentados registrados, hechos que han conmocionado a los ciudadanos y han sembrado el miedo en ese territorio. Es por ello que las autoridades de gobierno destinaron personal militar para la zona. 11 atentados se registraron en la provincia Sáchila tan solo durante esta semana. Es por ello que el presidente Guillermo Lasso lideró el puesto de mando unificado en la provincia y dio a conocer los resultados obtenidos a nivel nacional. Hemos registrado 16.100 vehículos. Hemos registrado a 21.116 personas. Se han llevado a cabo 39 allanamientos. De los 11 atentados, 8 de ellos se evidenciaron en gasolineras y 3 en distintos establecimientos. En este momento tenemos nosotros cerca de 1.500 señores policías acá. Fuerzas Armadas se ha incorporado con 400, señor coronel también podría darles más detalles, y el señor jefe del Comando Conjunto ha determinado que la próxima semana vendrán 300 más, con lo cual haríamos nosotros una fuerza de 2.200 hombres entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por su parte, Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, manifestó que se han fortalecido las capacidades de inteligencia e investigación. Además, integrarán unidades tácticas en territorio Sáchila. Dispuesto que el director de Policía Judicial sea el delegado para fortalecer las capacidades de la provincia durante este estado de excepción para la supervisión directa. En este marco se dispuso que el coronel de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Enríquez, lidere el grupo de operaciones en la provincia, por lo que desde este viernes iniciaron los controles en territorio. Al momento nos hemos incorporado 400 hombres, están llegando más, 300 hombres más de fuerzas especiales a reforzar este dispositivo. Finalmente, Zapata hizo hincapié en las leyes vigentes en Ecuador, principalmente en la de uso progresivo de la fuerza, donde afirmó que esa ley no les ayuda. Muchas personas creen que es lo mejor que se hizo. Señores, pregunten al policía que está en el territorio. Esa ley no nos ayuda. Esa ley no nos ayuda. Con normas y leyes que no protegen a la Policía Nacional, pero sin embargo estamos pidiendo los resultados y les hemos pedido. Yo mismo como ministro estoy convocado esta semana a la Asamblea Nacional. Debemos entender que estamos con complicaciones en territorio. Las autoridades ratificaron su compromiso para devolverle la tranquilidad al país. Es por ello que adquirirán uniformes, chalecos y municiones para dotar al personal policial y afirmaron que en esta ocasión las municiones no serán limitadas. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, Karen Caguano, 24 horas. Y ahora revisemos las cifras del estado de excepción que informó el jefe de Estado. Recordemos que esta medida rige en las provincias del Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Sáchilas. Al momento se han detenido, escuche bien, a 802 personas. Se han realizado 3.625 operativos, en los cuales se han revisado 16.100 vehículos y a 21.116 personas. En total, se han realizado 39 allanamientos. Seguimos cuando son las 8:04 de la noche para contarles que cerca de 2.500 traslados de reos se han realizado hasta el momento en la penitenciaría del Litoral. Se ha retomado la calma en ese centro penitenciario luego de los altercados ocurridos para intentar evitar esos traslados. Este sábado la penitenciaría del Litoral se mantuvo en calma. Sin embargo, en la noche del viernes se dieron detonaciones, lo que por momentos preocupó a los que por ahí transitaban. Sin embargo, la vía Daule no se cerró al tráfico vehicular y minutos después cesaron los disparos. Mientras que durante la mañana y tarde del viernes otro fue el panorama. Había una relativa calma.
El procedimiento que se estaba haciendo era continuar con la rotación de privados de libertad, en esta ocasión del pabellón 6 al pabellón 5. Ha sido una reubicación ordenada, tranquila. El 6 y el 7 también fueron trasladados de acuerdo a las disposiciones del SDAI. Pero estos traslados, sobre todo de una prisión a otra, desataron un escenario muy diferente que se vivió entre miércoles y jueves. A bala y explosivos recibieron los PPL a los 1.300 policías y militares, tratando de impedir así que se den los traslados. Por supuesto, dejó víctimas, 2 PPL asesinados, 12 policías heridos y tenemos 3 militares que también resultaron heridos de esta intervención. 7 heridos que resultaron de los PPLs que pusieron la resistencia, específicamente del pabellón 2, de los Chone Killers. Se ubicó a los 2 cabecillas del pabellón 2 que lideraron la resistencia. Ellos fueron trasladados directamente hacia La Roca. También se informó que se analiza demoler el pabellón consular, pues no brinda las condiciones adecuadas. Tras los ataques que ha recibido la policía y que ha dejado a servidores sin vida durante esta semana, el comandante de la policía en la zona 8, Víctor Hugo Zárate, hizo un llamado a derechos humanos. Derechos humanos, la Defensoría Pública. ¿Quién se ha personado de los policías que han fallecido o han sido vilmente victimados? Más de 6. Nadie dice nada. Hay que tomar en cuenta que la gente que está encerrada es gente mala, está purgando una condena que ha violentado los derechos de los ciudadanos de bien, y nos focalizamos solo a prevenir los derechos de ellos. Alguien se ha acercado a preguntarle al comandante de la zona 8 qué ha pasado con los policías, si pueden visitarles o no en el hospital de la Policía Nacional. Me pregunto, ¿o hay que tener alguna membresía especial con derechos humanos que solo para un bloque sí y para otros no? Son varios los traslados que hasta ahora se han concretado. El martes 1 de noviembre, 1.002 reos de los pabellones consular, 2 y 5 de la penitenciaría del Litoral fueron llevados a la cárcel del Rodeo y La Roca. El jueves 3 de noviembre se realizaron otros 417 traslados y el viernes se concretaron 1.012 reubicaciones internas entre pabellones de la penitenciaría. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Cambiamos de tema. La tarde de este sábado, Arturo Magaces, dirigente del Club Vargas Torres de Esmeraldas, fue asesinado en los exteriores del estadio Folke Anderson, ubicado en la capital esmeraldeña. Luego de que su equipo empató sin goles frente al Avicet, el dirigente salió del escenario deportivo y 2 sujetos lo interceptaron intentando aparentemente robar el dinero de la taquilla y le dispararon. Los delincuentes quedaron grabados en video donde se ve a un sujeto correr con una herida en la pierna y subirse en una moto. Además del asesinato, una mujer resultó herida durante esa balacera. Este hecho ocurre en pleno estado de excepción en Esmeraldas. Y actualmente Esmeraldas es una de las provincias más golpeadas por el crimen organizado y la violencia no se detiene. Esta situación ha afectado gravemente a los negocios. Señores, son dos, uno está más arriba, Lo que se ha vivido durante los últimos días en la provincia de Esmeraldas es preocupante. Octubre cerró con 2 cuerpos que amanecieron colgados en un puente peatonal en el centro de la capital esmeraldeña. Y si así terminó octubre, noviembre inició de la peor manera, con 3 atentados narcoterroristas. 2 carros fueron quemados y se dieron varias detonaciones. Además, 8 agentes penitenciarios fueron secuestrados en la prisión provincial. La violencia ha dejado hasta ahora 420 muertes violentas en esta provincia, que en junio fue denominada como zona especial de seguridad. Y aunque en Esmeraldas hay 5.500 uniformados entre policías y militares, la Fuerza de Tarea Conjunta tiene claro que el número no es suficiente para contener la ola de violencia y ha solicitado de manera formal a la policía que contribuya con más elementos en Esmeraldas, pues el riesgo sigue creciendo. De junio a la fecha, la Fuerza de Tarea ha ejecutado 8.000 operativos, ha decomisado 3.000 armas, municiones y explosivos. El armamento que se ha encontrado va desde pistolas, principalmente revólveres, de calibre 38, subametralladoras 9 milímetros y fusiles. Los patrullajes y operativos continúan dándose tras informes de inteligencia, con mayor intensidad en zonas específicas de la provincia. Pero aún hay mucho trabajo por hacer, pues la delincuencia, violencia y pugna de territorio para el narcotráfico no se detiene. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Nos vamos ahora a Latacunga, provincia de Cotopaxi. Las Fuerzas Armadas, a través de la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria, intensifican la planificación y ejecución de las operaciones militares de control de armas, municiones y explosivos CAMEX.
y patrullajes a pie en diferentes horarios y sectores de la provincia. Estas medidas tienen como objetivo evitar el accionar de diferentes bandas delictivas, trabajo que lo desarrollan en conjunto con otros entes de control. Y al menos una decena de gasolineras han sufrido atentados con explosivos en la última semana. El gremio pide al gobierno protección y resguardo militar para continuar con la atención. Después de la policía, las gasolineras también fueron el blanco de los ataques con explosivos registrados en los últimos días. En algunos casos, delincuentes en moto lanzaron tacos de dinamita o bombas molotov a los dispensadores de combustibles. En otro, incendiaron vehículos dentro de los locales. O como se observa en este video, los antisociales rociaron gasolina al piso para luego prender fuego. Al menos una decena de estaciones de servicio han sufrido ataques en Guayaquil, Durán y Santo Domingo de los Áchilas. Esto ha provocado que los usuarios reduzcan al mínimo su tiempo en el lugar. El temor es evidente. Porque están inseguras con la gasolina. Anteriormente las gasolineras tenían su seguridad propia y apoyado por la Policía Nacional. Hasta que pase esta ola delictiva sería bueno que las militaricen las gasolineras, o sea, los sitios más concurridos. El representante del gremio de las gasolineras cree que aún los ataques no han causado daños mayores porque son caseros. Pero, tenemos hecho el pedido tanto formal y mediante comunicaciones de prensa en donde se debe dar seguridad a las estaciones de servicio porque estamos viendo que son objetivos de los atentados en este momento, atentados terroristas. De ahí que se pidió al gobierno la ayuda de militares para resguardar el servicio e incluso algunos locales que no están dentro de las provincias con toque de queda ya redujeron su horario de atención. Nos estamos atendiendo hasta las 9 que empieza el toque de queda en las provincias que tienen el estado de excepción, pero ya hay provincias como por ejemplo Manabí que están sin necesidad de hacer toque de queda, están cerrando por seguridad definitivamente. Los representantes del gremio se reunirán este domingo para analizar la situación ante la falta de respuesta del gobierno a su solicitud de mayor seguridad. Joana Ramos, 24 horas. Y tras el decreto de estado de excepción y toque de queda que el gobierno emitió para las provincias de Esmeraldas y Guayas, Petroecuador anunció que también tomó medidas alineadas a estas disposiciones para garantizar la producción normal de la refinería de Esmeraldas y la integridad del personal técnico que trabaja en esas instalaciones. De esta forma, la estatal señaló que se coordinaron acciones con el Ejército y la Policía Nacional para el ingreso del personal a horarios de trabajo que se cumplen dentro del toque de queda, con el debido resguardo y las autorizaciones. Y el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este lunes para tratar el tema de la inseguridad. Los legisladores dicen que esta vez llevarán propuestas concretas para propiciar soluciones a la difícil situación que atraviesa a propósito del tema el país. Solo una vez que el feriado haya terminado, el Pleno de la Asamblea Nacional se reunirá para tratar la crisis de inseguridad que atraviesa el país. El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, convocó a los asambleístas para este lunes a las 10:30 debatir este tema. El pasado jueves, Saquicela participó en la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado y allí dijo que lo que hoy se debe buscar es la unidad. Los problemas sensibles del país hay que tratarlos con seriedad, con equilibrio, y en ese andarivel estamos trabajando. No se trata de simplemente hablar por hablar, sino de consolidar como Asamblea Nacional una ponencia respecto al combate a la inseguridad. Antes de que arranque la plenaria, Saquicela mantendrá una reunión con los jefes de bloque. Analizaremos algunas acciones, sobre todo de fiscalización, que vamos a emprender con fuerza. Primero, la ejecución presupuestaria en seguridad es bajísima. Existe una subejecución de inversión en seguridad de apenas el 0.25% a datos de junio. Y aunque su bancada cree que el presidente debe irse a su casa, como lo plasmaron en un comunicado el pasado 2 de noviembre, señala que esta vez no lo propondrán. No vamos a presentar ninguna solicitud de muerte cruzada y si otra bancada política lo hace, tendrán los votos de la Revolución Ciudadana. Ya no tendría cabida porque esa carta la Asamblea Nacional ya la jugó en el pasado y actualmente en estas condiciones sería terrible el ceder espacio al crimen organizado, debilitando una de las funciones del Estado como es el Ejecutivo. Eso abonaría a la crisis.
Narváez sostiene que este lunes será la oportunidad de la Asamblea para que, más allá de criticar las acciones o inacciones del gobierno, se presenten soluciones. Explica que la comisión que él preside, justamente la de seguridad, ya emitió una resolución con acciones concretas. Pero hay quienes ven más allá, como Fernando Villavicencio, quien sostiene que hay muchas casualidades que la Fiscalía deberá investigar. Y siempre que hay un escándalo de corrupción que involucra al correísmo, inmediatamente se calientan las cárceles, la sociedad empieza a ser víctima de acoso y de violencia. En todo caso, habrá que esperar hasta el lunes para que esta función del Estado demuestre su sintonía con uno de los principales problemas del país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y la Conferencia Episcopal del Ecuador convoca a todo el pueblo católico a participar en una jornada de oración este domingo 6 de noviembre en todas las parroquias, capillas, oratorios y hogares cristianos a nivel nacional para elevar una plegaria por el país ante la escalada de violencia que experimentó en los últimos días en las provincias como Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. La conferencia menciona que es hora de la unión nacional, de reconstruir el pacto social que nos une y combatir a ese enemigo común que es el crimen organizado, el tráfico de drogas, la delincuencia y la inseguridad. Y Guayaquil reforzó los controles en hospitales, subestaciones y otros lugares claves del desenvolvimiento citadino. Frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el país, uno de los objetivos del gobierno es incrementar en 30.000 el número de policías. Es decir, que hasta el 2025 la expectativa es que el país cuente con 80.000 miembros de la fuerza pública. Pero el desafío es enorme y ha obligado a que la policía tenga que realizar varias reformas, entre ellas reducir el tiempo de formación de sus aspirantes de 2 años a 6 meses. Justamente 8.500 jóvenes empezaron este mes su proceso de formación y se espera que en abril ya estén listos para salir a las calles. Estamos conscientes que es un periodo bastante exigente, son 6 meses en los que ellos van a tener que aprender todo aquello. Es un régimen de internado, con jornadas que inician 5 de la mañana y terminan 9 de la noche. Pero hay quienes creen que este periodo es insuficiente para tener policías altamente capacitados. De una profesión en la que se pone en riesgo la vida propia y la de terceros en cada una de las intervenciones que realiza la policía, evidentemente 6 meses es un tiempo demasiado corto. Lo que se está haciendo es incrementando el numérico, pero no la calidad del personal policial. El director de Educación de la Policía sostiene lo contrario. Dice que una vez que salen del internado, las evaluaciones son constantes. Además, niega que se esté poniendo en riesgo la vida de estos jóvenes que deberán enfrentar tanto a la delincuencia común como al crimen organizado. Estas personas que salen a trabajar siempre bajo la tutela y acompañamiento de clases y oficiales antiguos. Y normalmente se pone en unidades y en servicios menos conflictivos posibles. Y respecto a las críticas que se han generado de que los aspirantes deben costear su alimentación, uniformes y hasta su colchón, López dice que no es algo nuevo. Con el COESCOP, más o menos a raíz de 2017, ellos son civiles en formación. Esto quiere decir que el Estado no tiene obligación. Lo que el Estado les da, explica, es la capacitación y lo que se espera es que cuando estén en las calles también les dote del equipamiento necesario para luchar contra la delincuencia. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y en Ecuador, más de 250.000 niños y adolescentes dejaron de estudiar a raíz de la pandemia y muchos no quieren volver y están a merced del reclutamiento de bandas criminales. Los expertos señalan que esto es un fracaso del sistema escolar que no brinda herramientas suficientes a los jóvenes para interesarse en seguir en las aulas. Como un fracaso, así califica Milton Luna, ex ministro de Educación y actual director de la organización Acuerdo por la Educación, a la situación actual del sistema escolar en el país. 250.000 chicos entre 5, 6 años y 17 años están hasta diciembre del 2021 fuera del sistema educativo. La población entre 15 y 24 años. 580.000 chicos que ni estudian ni trabajan. Un 44% no quieren volver a estudiar.
La necesidad de aparatos tecnológicos y acceso a Internet derivó en deserción escolar, pero ahora con las clases presenciales de vuelta, miles de estudiantes no volvieron. La pregunta es, ¿por qué? Los chicos no ven necesariamente en las escuelas una salida a un proyecto de vida específico, ¿no? Es decir, hablaría a la larga de una suerte de fracaso de la escuela, de un fracaso del sistema educativo frente a las necesidades de esta población. No hay políticas sostenidas sociales para motivar el retorno. La situación económica de los chicos, de sus familias, es tremendamente grave. Pero entonces, ¿qué hacen los niños y adolescentes si no estudian? La respuesta es alarmante. Son presa de las bandas criminales que los reclutan. Presentan otro proyecto de vida para los chicos, siendo efectivamente reclutados. El sistema educativo ya no es atractivo, dicen expertos. Se ha dejado de un lado aspectos extracurriculares importantes e incluso el pensum no se ajusta a las necesidades actuales. La falta de fomento también a los espacios y a las áreas deportivas es una situación preocupante. Estrategias de planificación escolar, planificación familiar, no se desarrollan ya muy sostenidas, sino a través de campañas o pequeñas campañas esporádicas. Encontrar una solución no será fácil y mucho menos será rápido. Sin embargo, se debe iniciar a trabajar de manera urgente. Más recursos y planes específicos para resolver los problemas e incrementar las iniciativas para que la educación tenga mejor contacto con el entorno local. Integrar al arte. Más maestros, inversión en infraestructura, espacios recreativos, espacios de deporte. Los expertos aseguran que lo que hoy se vive es producto de decisiones y omisiones de años y tomará el mismo o aún más tiempo retomar el camino. Pero si no se empieza ya, las escuelas y colegios seguirán cada vez más vacías y las bandas criminales más grandes. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Las reformas a la Ley de Seguridad Social ya entraron en vigencia el 1 de noviembre y eso genera incertidumbre sobre lo que ocurrirá con el representante de los asegurados que hasta hoy no ha sido designado. La ley dispone que en 120 días se nombren a los nuevos miembros. El Consejo Directivo del IES entrará en un vaivén de miembros. No se termina ni siquiera de renovar el representante de los afiliados en este organismo, como lo dispuso el presidente Guillermo Lasso a través del decreto ejecutivo de fecha 3 de octubre, y ahora ya se tiene que organizar otro proceso para la elección de nuevos miembros. Esto tras las reformas a la Ley de Seguridad Social aprobadas por la Asamblea Nacional que entraron en vigencia este 1 de noviembre. Se tendría que esperar 120 días mínimo para poder contar con nuevos representantes ante el Consejo Directivo del IES. Por tanto, María de los Ángeles Rodríguez, representante de los empleadores, permanecerá en el cargo 4 meses aproximadamente. Pero, ¿qué pasará con el representante de los asegurados que no ha sido designado aún por la pugna que hay entre las centrales sindicales y los jubilados, que hizo que existan 3 candidaturas? Borja dice que al no existir aún un pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos que debía dirimir sobre las 3 candidaturas y con las reformas en vigencia, debería ser Luis Clavijo, quien ya lleva 10 años en ese cargo, quien se prorrogue en funciones mientras se nombra al nuevo miembro. Pero Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, cree que el proceso no puede ser suspendido. Quienes tienen que ser los vocales para ejercer las funciones hasta cuando la ley pueda aplicarse, una vez que se reglamente y que el Consejo Electoral convoque elecciones, son los que hemos designado nosotros, las cámaras y en este caso las centrales sindicales. Ahora, ¿quién será el que determine cuál es el proceso a seguir? Es una de las preguntas, pero no la única, pues también la inquietud es ¿qué pueden hacer en 120 días los miembros nombrados bajo el decreto ejecutivo? La experta dice que esta situación solo genera más caos en una institución que de por sí ya tiene múltiples problemas. La falta de perfiles adecuados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social genera un detrimento en la calidad de los servicios y de las prestaciones. Ahora habrá que esperar cuál será el futuro del Consejo Directivo del IES con una nueva ley que, a decir de los entendidos, genera más dudas que certezas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Son las 8:25 de la noche. Médicos, enfermeras y camilleros del hospital del IES Los Ceibos deben hacer colectas para comprar hasta esparadrapos. El hospital, que ha cambiado 6 veces de gerente, no logra superar el desabastecimiento de medicinas e insumos.
Los trabajadores del hospital piden equipos para poder laborar. 5 centavos, 10, el que tiene un poco más da 50 o $1. Esta es la colecta que con frecuencia hacen las enfermeras, doctores, camilleros o secretarias del Hospital IES Ceibos. Esta vez para comprar una resma de papel. Tenemos que comprar resmas de papel. Hemos comprado, mejor dicho, una impresora que fue una autogestión. Esto no es nuevo en el hospital, de hecho es costumbre. Y no solo reúnen dinero para comprar algo tan básico como papel. Bueno, así estamos en el IES Los Ceibos. No tenemos jeringuillas, no tenemos llave de 3 vías, no tenemos tegader. Tenemos que comprar nosotros mismos el esparadrapo. Compañeros que trabajan en otras instituciones vienen trayendo insumos como esparadrapos, llaves de 3 vías, para poder sacar la guardia más que todo. Los trabajadores de Los Ceibos están realmente cansados de lo que ocurre. De forma anónima nos muestran cómo están las sábanas, algunas sillas de ruedas y que en un hospital de tercer nivel no hay ni jabón ni papel. ¿Y qué decir de los insumos y medicinas? En el hospital de Los Ceibos hace mucho tiempo que no hay equipos de bombas Brown para pacientes críticos, pacientes que vienen infartados. Trabajamos con insumos caducados. En el Hospital IES Los Ceibos incluso hay complicaciones para distribuir los desechos. No hay un drenaje para poder evacuar, los sanitarios se tapan, rebosan. No hay los suficientes tachos para poder clasificar los desechos. Pero lo que pasa en Ceibos va más allá. Aquí no solo no hay medicinas o insumos, aquí también hay una orden de mantener lo que ocurre en secreto. No podemos decir que no hay, ni decirle al paciente o al familiar del paciente, mandarlos a comprar y cosas así. Entonces, ¿cómo podemos brindar una atención si no tenemos lo básico, lo necesario? Solicitamos una entrevista con los administradores del hospital, pero no obtuvimos respuesta. En noviembre pasado, las autoridades informaron sobre supuestas acciones que habían emprendido para la ejecución correcta de compras públicas y para garantizar el abastecimiento de medicinas e insumos. Pero en mayo de este año, las cirugías tuvieron que ser reprogramadas por falta de anestesia general. Y hace un mes se suspendieron las diálisis por falta de soluciones concentradas de ácido. Desde el 2018, 6 gerentes han pasado por este hospital. La última tiene solo 20 días en su cargo. Un hospital más donde los gerentes cambian, pero la situación no, y donde ahora se prefiere guardar silencio. Dayana Monroy, 24 horas. Les contamos ahora que el Ministerio de Salud reconoce la falta de ambulancias en el país. A la par asegura que ya se inició el proceso de reparación de varias unidades y que se van a adquirir 158 nuevas. Las quejas por el retraso en la atención de emergencias debido a la falta de ambulancias es algo que se ha repetido este año y el Ministerio de Salud lo reconoce. Queremos solventar este inconveniente que sí sabemos que ha sido bastante complicado y que ha generado bastantes dificultades. Ha habido condiciones en las cuales ni siquiera hemos podido despachar el recurso por las dificultades que hemos tenido. Son 617 las ambulancias que el Ministerio de Salud tiene bajo su jurisdicción. De estas, solo el 71% están operativas, es decir que el 29% restante simplemente no salen a la calle. ¿Por qué? Están dañadas, no se les hizo el mantenimiento oportuno y otros vehículos ya cumplieron su vida útil. Hay ambulancias que tienen un costo de mantenimiento que es del doble del costo actual del vehículo, de la cotización al menos del SDI. Entonces ya no pueden estar consideradas dentro de un mantenimiento, más bien estamos considerándolas ya dentro de un proceso de reemplazo. Pese a esta realidad, el Ministerio de Salud asegura que ya se está trabajando en un cambio, iniciando por dar mantenimiento a las unidades que no están operativas. Están aquellas que están en proceso ya de reparación, algunas en taller, otras están por ingresar, obviamente. Pero con eso intentamos al menos terminar este año con una operatividad superior al 85%. Además, aseguran que se adquirirán 158 nuevas ambulancias. En esta primera etapa se han logrado identificar 158 y seguimos levantando información para saber cuánto va a ser el recambio en la segunda fase. En los 6 primeros meses o hasta el 7º mes máximo del año 2023 tendremos ya la totalidad de estas 158 ambulancias. ¿Cuál es de inversión? Alrededor de $26 millones.
El plan, dicen desde la cartera de salud, es que mientras llegan las nuevas ambulancias, las unidades que hoy ya existen y se les está haciendo mantenimiento, salgan a la calle. 289 que son las que salen a atender emergencias, las vamos a poner a punto para que sean el sostén mientras llega las otras ambulancias. Luego de que lleguen los nuevos vehículos, las ambulancias reparadas trabajarán de forma intrahospitalaria. Van a ir a fortalecer el transporte secundario, es decir, el transporte entre establecimientos de salud. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y se incrementa a 81 las personas intoxicadas por licor adulterado en el país. Estos casos se centran en la provincia de Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. El Ministerio de Salud Pública, mediante un boletín de prensa con fecha 5 de noviembre, informó que ascienden a 81 las personas intoxicadas por alcohol adulterado en Ecuador. De acuerdo al reciente informe, 27 personas fallecieron a causa de ingerir alcohol metílico, de los cuales se reportó el deceso de 13 personas en Esmeraldas y 14 en Santo Domingo de los Áchilas. 5 tienen condición crítica, mientras que 28 ya recibieron el alta médica. El resto no demandaron hospitalización. Además, las autoridades incautaron presunto alcohol metílico este feriado en el cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas. Esto con la finalidad de rastrear a los proveedores y evitar más intoxicaciones. No obstante, la entidad de salud pública hace un llamado a la ciudadanía a no ingerir alcohol si éste no posee el debido registro sanitario. Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Y la madrugada de este sábado fueron hallados sin vida los 3 hombres que quedaron atrapados el pasado 22 de octubre en una mina del sector La Florida del cantón Zaruma, provincia del Oro. Preliminarmente trascendió que el daño se habría producido por el colapso de la mina y aquello provocó la caída de los 3 mineros a unos 1.300 metros en línea recta y 100 metros en picada. Así lo explicó tras conocerse el percance la Gobernación del Oro. Durante 14 días los familiares de los mineros albergaban la esperanza de hallarlos con vida, pero esa expectativa no se cumplió. Les contamos cuando son las 8:34 de la noche que las delegaciones del exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias desempolvan las investigaciones por irregularidades en la preventa de crudo. Arias fue detenido por la justicia de Estados Unidos en agosto de 2021 y ha empezado a colaborar ya con información valiosa. Después del excontralor Carlos Poli, es el segundo funcionario ecuatoriano de más alto rango, al que la justicia de Estados Unidos procesa por lavado de activos y por violar la ley de prácticas corruptas de ese país. Nilsen Arias, señalado por blanquear sobornos por no menos de 18 millones de dólares en esa jurisdicción, empezó a colaborar con la justicia, mientras se mantiene en libertad luego de pagar una fianza de $1 millón. Arias fue gerente de comercio internacional en Petroecuador entre 2010 y 2017. Se encontraba prófugo de la justicia de Estados Unidos, que ya procesaba a una docena de exfuncionarios ecuatorianos, intermediarios financieros y empresarios vinculados en varias tramas que convergen en los negocios de la estatal petrolera ecuatoriana. No fue, sin embargo, hasta agosto de 2021 en que Estados Unidos logró detener al exgerente de comercio internacional. A finales de octubre, un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que sobre Arias existe una investigación de varios meses y que no habría actuado solo. Entre 2010 y 2012, junto con otras personas, Arias, a sabiendas, deliberada y corruptamente, aceptó y estuvo de acuerdo en aceptar sobornos de empresas intermediarias y comerciantes de energía y asfalto. A cambio, Arias utilizaba su cargo e influencia para asegurar ventas indebidas, para que varias empresas mantengan sus negocios con Petroecuador. En su cargo, Arias fue el encargado del manejo y la supervisión de los contratos de preventa de crudo entre Petroecuador y estatales petroleras de América Latina, Asia y Medio Oriente, en medio de intermediarios dorados y miles de millones de dólares. Arroz Verde fue un caso de 14 millones de dólares en sobornos. Aquí estamos hablando de 4.700 millones de dólares. Con eso se podía cambiar este país. Con la información entregada por Estados Unidos, la Fiscalía ecuatoriana ejecutó allanamientos y detuvo a 7 personas, entre ellas 5 exfuncionarios de Petroecuador y del Ministerio de Finanzas. Tras los recientes hallazgos, el correísmo ha tomado distancia del exgerente de Comercio Internacional, mientras existe expectativa por saber qué tan arriba llegará esta investigación. Para rebajar su pena, cantará, como se dice, y revelará quién le daba instrucciones y quién era su padrino
para estos actos de corrupción tengan posibilidad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y Petroecuador adjudicó a la compañía estadounidense Trafigura la importación de 2 millones de barriles de diésel premium. La entrega del combustible, que permitirá abastecer al segmento automotor, será en 9 cargamentos de 280.000 barriles. Al proceso se invitó a 37 empresas calificadas en el registro de proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional de la estatal petrolera, y 3 de ellas presentaron sus ofertas. La mañana de este sábado, 5 de noviembre, el volcán Sangay emitió una nueva nube de ceniza de 2.000 metros de altura sobre el cráter. Se ha reportado caída de ceniza entre fuerte y moderada en, ponga atención, Chimborazo, Bolívar, Guayas y Los Ríos. Así lo dio a conocer el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en un informe emitido hace poco. La ceniza que expulsa el volcán, ubicado en la provincia de Morona, Santiago, se dirige hacia el noroccidente, lo que comprende sobre todo la provincia de Chimborazo. Desde el Instituto Geofísico señalan que mantienen vigilado el evento y que se informará oportunamente en caso de detectar cambios en los parámetros de monitoreo. Y un incendio forestal se ha registrado en el Cerro Azul, en el kilómetro 49 de la vía a la costa en Guayaquil. La alerta inició cerca de las 1 de este sábado. Al menos una docena de equipos de bomberos acudieron hasta la zona de la emergencia para tratar de sofocar el incendio catalogado como de alarma 4. Las autoridades no han informado las causas del incidente o cuántas hectáreas de bosque finalmente resultaron destruidas. Vamos ahora con otros temas. Luego de 2 años, las calles de La Tacunga se vistieron de música y color con el desfile de la Mama Negra, muy tradicional en ese sector. Los 5 personajes principales de esta fiesta, junto a sus acompañantes, alegraron a miles de visitantes que llegaron a la ciudad a disfrutar de esta celebración declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Así los latacungueños disfrutaron de la fiesta de la Mama Negra, encuentro popular lleno de color y música, celebración especial, imagen viva de la ciudad de La Tacunga. Muestra en presentación de la proyección folclórica que en esta ocasión celebra los 202 años de independencia de La Tacunga. Cada uno de los personajes rinden honores a la Virgen de Mercedes. Esta comparsa es la Mama Negra de la vida, del reencuentro y de la reactivación económica. Gracias a ti, Madre Santa, estamos en este lugar. Virgencita, protégenos del volcán. Solo tú, Madre, puedes hacerlo. Queremos juntos hacer que esa fiesta se mantenga y sea la unión no solamente de La Tacunga, sino de todo el Ecuador. Miles de disfrazados desfilaron por las principales calles de la ciudad. Las bandas de pueblo alegraron el paso de las comparsas. Que viva este nuevo año de emancipación de nuestra querida ciudad, festejando este patrimonio inmaterial de los latacungueños. Participando con mucho honor, con mucha alegría, y viva La Tacunga en sus 202 años de independencia. Las calles estuvieron abarrotadas de propios y extraños que llegaron a disfrutar de esta fiesta declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Lo colorido, lo folclórico, la tradición, que en otros lados, por ejemplo en Bucay estamos en fiestas y tuve que venir para acá. Está muy lindo, muy interesante, me encanta, es mi primera vez. El personaje principal de esta manifestación cultural es la Mama Negra. Esta cierra el desfile y a su paso es aplaudida por miles de espectadores. Todos hemos pasado momentos difíciles, nuestras economías se han ido por los suelos. Hoy la Mama Negra hace que en esas caras de cada uno de los atacungueños y de los ecuatorianos nuevamente salga una sonrisa. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Y en la tradicional calle La Ronda, ubicada en el centro histórico de Quito, se llevan a cabo varias actividades por el feriado del Día de los Difuntos. Ahí se encuentra precisamente Juan Miguel Rodríguez para contarnos más detalles sobre este evento que se está dando en curso. Compañero, adelante, por favor. Por supuesto,
¿Qué tal, Luis Antonio? Amigos televidentes, muy buenas noches. De manera masiva han acudido los capitalinos hasta acá, hasta la tradicional calle de la Ronda, donde nosotros nos encontramos a esta hora de la noche. Solo por contarles sobre las actividades que se han realizado acá a lo largo de este feriado, que empezó el día jueves y que entre jueves y viernes aproximadamente 25.000 personas han acudido hasta este lugar para ser parte de varias actividades que han realizado la empresa Quito Turismo conjuntamente con el municipio de la capital, y entre esas están actividades como de la Dama Tapada, de Cantuña. Hay muchísima gastronomía acá también hay teatralización, zanqueros, animeros, y como vemos y escuchamos también a esta hora de la noche se desarrolla un concierto para que todas las personas que están acá puedan disfrutar. También la Policía Nacional hace su trabajo, están brindando la seguridad acá. La Agencia Metropolitana de Tránsito están realizando también el tema de los operativos en cuanto al tránsito vehicular, porque había bastante carga vehicular a esta hora y se está haciendo un poco complicado de ingresar hasta acá, así que las personas que tienen pensado venir acá tomen todas las precauciones del caso. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la noche. Regresamos a estudios. Muy buenas noches.